Nunca pensé que iba a llegar el tiempo para contar este testimonio. Ya hace unos años, en el 2013, recibí una noticia impactante para toda mi familia, en especial para mí. Y era que mi hija había sido diagnosticada con un linfoma no Hodgkin, con cáncer. Algo que impactó emocionalmente mi vida, la de mi familia, la de mis padres, la de mi esposo. En ese momento yo pensaba que creía en Dios y era la única herramienta que tenía yo para poder superar esto, porque nunca imaginé que eso iba a suceder en mi vida. En ese momento no sabía qué hacer, no sabía a dónde acudir y me refugié en Dios. Tenía una familiar que era creyente y me hablaba de Dios, a la cual yo siempre rechazaba porque yo era fiel a mis creencias, a lo que mi mamá me había inculcado. Pero cuando tú tienes un médico que te dice, tu hija tiene poco tiempo de vida, no va a sobrevivir este diagnóstico, contra todo pronóstico que humanamente se podía en ese momento tener de parte de los médicos, que uno normalmente como ser humano se refugia en los médicos porque ellos son los que tienen para uno la solución de este tipo de problemas cuando hablamos de enfermedad. Hubo una persona que me habló de Dios y me reencontré con Él y yo le dije, Señor, te entrego todo. Si tú existes, si tú realmente eres el Dios que la Biblia habla, que sana, que cura, yo necesito que tú hagas un milagro en mi vida, yo necesito que tú hagas un milagro con mi hija. Y en esa búsqueda, yo todavía no me había convertido, yo escuchaba que habían programas en televisión que hablaban pastores, que te daban palabras, y era una forma como de yo buscar esa paz que necesitaba, esa orientación. Y me dice esta familiar, mira, hay un programa que se llama Enlace y normalmente vas a ir recibiendo palabra de Dios allí, ahí hacen oración y tú puedes ir conectándote con Dios. En ese momento de dolor, de tristeza, de no saber qué hacer, yo prendo mi televisor, busco el canal de Enlace y comienzo a escuchar una prédica tras otra. Pero en ese momento yo me conecto con un programa especial que se llamaba Todo es posible si puedes creer. Y esa palabra, esa frase tocó mi corazón, hizo rema y yo decía, hay algo aquí que yo necesito, que yo sé que me va a ayudar a mí para poder creer y saber que Dios iba a sanar a mi hija. En ese momento yo escucho al pastor Alberto Delgado hablar y me interesó de la manera que él hablaba de la fe y que decía que todo es posible si puedes creer, y era lo que yo necesitaba escuchar, que aunque todo diagnóstico, todo pronóstico humano, todo aquello que el hombre decía no se iba a cumplir en mi hija, porque había un Dios vivo que él podía hacer algo diferente. Y desde ese momento no dejé nunca de desconectarme de cada prédica que pasaban del pastor, porque yo sentía ahí ese refugio espiritual que necesitaba en ese momento. A medida que iban avanzando en los tratamientos de Zoe, se le hizo un protocolo de 3 meses y pensábamos que todo había terminado allí. Pues no. Pasó un tiempo, más o menos 3 meses, donde nos dicen que la niña había tenido una recaída y que ya había que hacerle un trasplante de médula ósea. Evidentemente en la ciudad donde yo estaba no teníamos los recursos, ni la forma, ni los medios para poder hacerle un trasplante. Y hubo que buscar herramientas por todas partes, hacer conocer el caso de Zoe, y fue cuando por medio de una fundación pudimos lograr llevar a Zoe a Italia para poder hacerle su trasplante. En ese momento, cuando llegamos a Italia solas, sin conocer el idioma, nos refugiamos a Dios. Y recuerdo exactamente que en el momento que teníamos que hacer el trasplante, que se estaba haciendo toda la preparación porque se habían excedido de quimioterapia con Zoe, hasta que llegara el momento de poder hacerle su trasplante, Zoe tenía apenas 3 años y medio,
había un pequeño monitor en la unidad de trasplante. Y ese monitor se convirtió en mi herramienta de la conexión de poder yo estar con Dios, porque no podía tener muchas cosas en ese lugar, porque era un lugar que tenía que estar completamente esterilizado. Y en ese monitor yo podía conectarme con las prédicas del pastor Alberto Delgado, con su programa Todo es Posible. Y yo solamente lo que hacía era a colocar adoración, y Dios poco a poco fue fortaleciendo mi fe, creyendo de que las promesas de Él son sí, amén, y que todo iba a tener un rumbo diferente. Y yo comencé a creer, a fortalecer mi fe, y creí profundamente esa promesa de Dios y me aferré de que Él iba a sanar a mi hija. Luego de haber hecho el trasplante, muchas situaciones pasaron en ese momento de recuperación. No solamente estaba viviendo un tema con la salud de mi hija, porque a veces el enemigo cuando te quiere atacar, te ataca por todas las áreas, económica, familiar, en salud. Y bueno, ya estaba pasando el proceso con mi hija, estaba pasando un proceso económico grande, porque nadie puede cubrir los gastos que implica un trasplante de médula ósea. Pero no solamente eso, también estaba pasando un momento difícil como pareja, con mi esposo, como matrimonio, donde estuvimos a punto de separarnos, en donde no nos entendíamos, y era un momento que yo decía, Dios mío, ¿hasta cuándo? O sea, porque todas las batallas tienen que venir a mí, ¿por qué a mí me tiene que suceder todo esto? ¿Qué mal he hecho yo para estar viviendo todo lo que estoy viviendo? Pero sé que todo era un propósito para glorificar el nombre de Dios. Todo lo que había vivido, todo lo que estaba pasando, era porque Dios quería que yo lo conociera. Y es maravilloso después de tanto tiempo poder ver lo que Dios ha hecho en mi familia, en mi esposo, en mis hijos, de que hoy en día puedo decir, gracias Señor, porque te estoy sirviendo, porque Dios es tan bueno que me trajo a congregarme a Alfa y Omega, donde yo nunca imaginé hacerlo, estar al lado de mi esposo, conjuntamente con mis hijos, sirviéndole al Señor, pero sobre todo, servir en un ministerio que sé que impacta a las naciones llevando el mensaje de fe, como es el ministerio de Media, y que así como lo pudo hacer conmigo, de poder ver la misericordia de Dios, la transformación en mi vida, lo ha hecho con miles de personas, y yo creo que yo en este momento soy esa voz de esas personas en las naciones que sé que por medio del programa El Pastor Alberto Delgado han podido ver milagros en su vida. Soy testimonio de que llevar el mensaje de fe y que los medios audiovisuales es el instrumento más grande que Dios está utilizando en estos últimos tiempos para poder llevar el mensaje del Señor. Así que estoy felizmente de poder contarles de este testimonio, y sobre todo le doy gracias porque sé que Dios siempre ha estado allí, porque en Él todo es posible. ¿Qué esperas para convertirte en un inversionista de fe? Alfa y Omega, 40 años alcanzando al mundo con el mensaje de fe. Y esto apenas comienza.